Para analizar todos estos asuntos, conectamos ya con nuestra redacción, donde se encuentra Carlos Martínez, director del IMF Business School. Señor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, hoy sabemos que en 2016 hemos creado 400.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la primera EPA ha sido bastante mala. El paro aumenta en más de 17.000 personas. ¿Está cambiando la tendencia ya? Todavía es temprano para saber si la tendencia está cambiando o no, porque el primer trimestre suele ser bastante malo en general en la creación de empleo. Sí que es verdad que las expectativas eran mejores de lo esperado, porque no olvidemos que los 3 primeros meses del año, en cuanto a Oficina Pública de Empleo Estatal, es decir, gente que se había apuntado a la Oficina Pública de Empleo Estatal, había sido bastante positivo. Era el primer trimestre en el que teníamos menos desempleados y desde luego estos datos últimos han sido un jarro de agua fría que esperemos que los próximos meses, con la estacionalidad, el verano, la Semana Santa, se vayan corrigiendo. De Guindos ha querido calmar los ánimos de alguna manera, afirmando que la economía española va a mantener su ritmo de crecimiento. Desde luego, así parecía, viendo las últimas previsiones del Banco Central Europeo. Pero no sé hasta qué punto nos debe hacer cambiar la visión este último dato. Vamos a ver, el primer trimestre ha tenido un nivel de crecimiento del 0,7, con lo cual estábamos un poco en sintonía y desde luego no hay ningún motivo para pensar que la tendencia de crecimiento económico vaya a cambiar. Lo que nos tiene que preocupar es si seguimos con esas tasas de crecimiento, si a final de año llegamos a ese 2,5, 2,6% que se supone que vamos a llegar, y que la creación de empleo no vaya aparejada a ese incremento del PIB, que es lo que suele pasar históricamente. Por otro lado, se ha reducido la población activa. ¿Esto qué explicación tiene? La verdad es que es la peor noticia que hemos tenido en esta EPA, sin ninguna duda, y se debe fundamentalmente a gente que sale del país. Hay personas que piensan que ya van a encontrar trabajo y por eso bajan los brazos y dejan de buscar empleo, con lo cual desde luego no es una buena noticia para el mercado laboral. ¿Y el dato del IPC es positivo o negativo? ¿Guarda alguna relación con el paro? El dato del IPC que hemos conocido, desde luego, es un dato desde mi punto de vista que perjudica al empleo porque encarece costes, eso hace que haya menos consumo y si hay menos consumo hay menos empleo. Y además es un IPC que no ha venido determinado fundamentalmente por la demanda, sino ha venido determinado por la electricidad, por la energía, y eso hace evidentemente que no sea un IPC bueno para la economía ni para el empleo. Por último, ¿cómo espera usted los datos de paro de la semana próxima? ¿Malos por la Semana Santa quizá? Desde luego los datos de abril tienen que ser buenos, seguro, porque al final esa estacionalidad es lo que tiene. La Semana Santa va a pasar, va a tener su efecto, el puente de mayo también va a tener su efecto y eso hace que se creen muchos empleos en el sector servicios y que eso lo vayamos a ver en los próximos datos del SEPE. Carlos Martínez, muchas gracias y muy buenas noches.